Bueno, hermanos, pues continuamos en este sábado con la cuestión de la profecía, ¿verdad? En la Biblia se nos dice de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Después del declive del papado en 1798. Aquí traigo este libro, Historia de los Papas, escrito por un jesuita, ¿verdad? Y me llama la atención que ellos mismos reconocen la fecha de 1798 como el declive del papado. Sí, noviembre de 1790, el papa que estaba siendo llevado cautivo por los franceses dijo que si él moría, pues hicieran un cónclave para elegir a un papado. Y aquí está la fecha 1798, ¿verdad? Aquí está la fecha. Es impresionante porque los pioneros adventistas decían es que en 1798 el papado, en base a la profecía, recibió la herida de muerte por los franceses. Ellos lo reconocen. Y reconocen la misma fecha que nosotros reconocemos como el declive del papado. Tanto así que dicen aquí, la humillación fue total y absoluta. Había llegado el final del papado pronosticado desde hacía tiempo. Ellos mismos reconocen, quizás de una manera distinta, pero reconocen que el papado fue herido de muerte. Dice, había llegado su final, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros varias cosas que comprender y entender, ¿verdad? Y dice aquí, el papado humillado y rehabilitado. La profecía dice, recibió la herida de muerte, pero esa herida fue ¿qué? Sanada. Ellos hablan de una rehabilitación, ¿verdad? Una rehabilitación. Bueno, perdón, algunos comentarios que quieran hacer, hermanos, respecto a lo que hablamos en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Porque empezamos en la mañana, terminamos en la tarde. ¿Qué les parece, hermanos, la situación que vamos a empezar a vivir? ¿Verdad? La Biblia es clara, el justo vivirá por la fe, hermanos. Tenemos que vivir por la fe en Cristo. No por vista, ¿verdad? Sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no sé si hay algún comentario antes de continuar con el tema de esta tarde, hermanos. ¿O alguna pregunta? ¿Esto está claro? Hermano, ¿tenía una pregunta? ¿No? Ok, comentarios, preguntas. No lo sabemos todo, lo que hemos investigado lo compartimos. Y acá me faltó decirles un poquito. ¿Dónde? Por acá estaba aquí está. Este es el compromiso y la conducta de los católicos en la vida política por Juan Pablo II. Y aquí él básicamente les ordena pues a dónde cómo se tienen que dirigir estando en la política, ¿verdad? Aquí les ordena y les dice que cuando en la acción política tiene que ver con principios morales, es decir, con la religión, que no admite derogaciones o excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Sí. Y aquí está en cosas que tienen que ver, ellos tienen que enfocar su vida política de acuerdo al pensamiento de Roma. Es lo que tienen que hacer. O sea, por más que digan que es un país protestante, siempre enfocarán su vida política al pensamiento de Roma. Aquí está. Lo dice con otras palabras, pero como dice el dicho, ¿verdad? Al buen entendedor, ¿qué dice? Pocas palabras bastan, ¿verdad? Entonces, el protestantismo está en grave peligro, hoy más que nunca, o los poquitos protestantes que quedan en Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? Porque, bueno, la Compañía de Jesús, que inició para acabar con el protestantismo, pues ha tomado control del país más poderoso de la tierra, el país protestante. Y bueno, eso significa que Dios lo está permitiendo así, porque Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Bueno,
Vamos a estudiar un poquito esta tarde, este tema lo di en otro lugar, pero es bueno también volverlo a estudiar. Es bueno también volverlo a estudiar. Y vamos a estudiar un poco de lo que la Biblia habla de los anticristos. ¿Está bien? ¿Sí? Los anticristos y el anticristo. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, verso 18. Dice, este es en el tiempo de Juan. Antes del año 100, ¿verdad? Que fue escrito todo el Nuevo Testamento. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo, ¿qué? Viene. Así ahora han surgido muchos, ¿qué? A ver, ¿de cuántos anticristos se nos habla allí? A ver, ¿qué dice allí? Es anticristo, exactamente. Primero que viene, ¿quién? Un anticristo. Y después dice, ahora han surgido muchos, ¿qué? Entonces, esto es una profecía. Dice, viene el anticristo. Pero ahora han surgido muchos, ¿qué? ¿Y qué significa la palabra anticristo? No. En contra de, o que suplanta el lugar de Cristo. Porque es una preposición griega, es anti. ¿Han escuchado qué será? Esos antes de, sí. Antidrogas, por ejemplo, ¿en contra de qué? De las drogas, ¿verdad? Una proposición griega. Sí, entonces anti significa en lugar de o en contra de, o toma el lugar de, ¿quién? De Cristo. Y para que alguien tome el lugar de Cristo se tiene que hacer pasar como ¿quién? Como Cristo. Y la Biblia nos da dos características básicas para identificar a un anticristo. En el tiempo de Juan decía, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así de que la profecía dice que vendría el anticristo, pero en el tiempo de Juan ya había muchos anticristos. Ahora, ¿esos de dónde salieron? ¿Salieron de dónde dice? ¿Y quiénes son nosotros? ¿Quién está hablando? Bueno, está hablando el apóstol Juan, ¿verdad? Es decir, salieron de la congregación de la iglesia primitiva. ¿Ellos conocieron la doctrina de Cristo? Sí. ¿Pero qué pasó con esos anticristos? Dice, ese anticristo que viene, dice, no eran de quién. No eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de quién. De nosotros. Pero vosotros tenéis la unción de los santos y conocéis todas las cosas. Ahora, ¿cuántos han leído las cartas de 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan? No son muchas. Pero si usted lee las cartas de 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan, con la ayuda del Espíritu Santo usted va a identificar quién es el anticristo y los anticristos. Ahora tendrá que comparar eso con las doctrinas de todas las iglesias y se dará cuenta quién es el anticristo. Se dará cuenta de eso. Bueno, 1 de Juan capítulo 4 verso 1 dice, amaos, no creáis a todo ¿qué? Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos iban a andar diciendo que eran el Cristo cuando en realidad iban a ser ¿qué? Los anticristos.
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, en ese tiempo habían salido tanto anticristos como falsos, ¿qué? Profetas. Y vamos a ver la primera característica. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 y 3. Aquí nada más tenemos el verso 2. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Mire lo que dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es ¿de quién? De Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en ¿qué? En carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, todos ellos estaban en la misma posición respecto a quién era el anticristo en sus días. Ellos aseguraban, en base a la Biblia, que el anticristo en sus días era el papado. Eso está en la historia, no se puede negar, eso está en la historia. Pero Juan dice que desde sus días ya estaba el anticristo y sobre todo le llama el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Cristo vino ¿en qué? En carne. ¿Es el espíritu de quién? Del anticristo. O sea, aquel que dice que Cristo no vino en carne de acuerdo a la Biblia. Ahora vamos a Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer y nacido ¿bajo qué? Bajo la ley. Entonces Cristo tenía que haber nacido ¿de quién? De una mujer. ¿Qué tipo de mujer dice aquí? ¿Inmaculada? Es que en 1854 Roma dijo que era la Inmaculada Concepción. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Nacido de quién? De mujer. ¿Y qué dice Romanos? Vamos a Romanos, capítulo 8, verso 3. ¿Qué dice? Porque recuerden, es el mismo Espíritu Santo que inspiró a todos los escritores. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice así: porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿qué dice allí? Ok, en semejanza de carne, ¿de qué? Entonces, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué tipo de carne? Ahí está el asunto. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en semejanza de carne de pecado, ¿qué dice? Y a causa del pecado condenó al pecado ¿en qué? En la carne. Entonces, si volvemos a 1 de Juan, dice, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿tiene el espíritu de quién? El catolicismo romano enseña que Cristo vino en una carne, pero una carne inmaculada. Es decir, sin pecado, ¿qué? Concebido. Esa doctrina, pues la inventaron los jesuitas. Para que se enfocara más en el culto de lo que se llama la Mariología. Porque dicen, bueno, María entonces vino sin pecado concebido. Por lo tanto, el que nace
inmaculado el que nace de ella, que es Jesús. Y ese es el dogma católico. Oiga, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que si tú no confiesas que Cristo vino en carne y en semejanza de ¿qué? De carne de pecado, ese es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Ahora, no significa que Jesús ¿qué? Cometió pecado. Porque el pecado se comete ¿dónde? En la mente. Pecado es transgresión de la ley. Cuando se comete pecado en la mente, entonces ahí ya se toma como pecado. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, el catolicismo romano no cree que pecado es transgresión de la ley aquí en la mente. Cree que nacer de mujer es ¿qué? Es pecado. Tienen otro concepto de pecado. Por lo tanto, ellos tenían que decir, bueno, si nacer de mujer es ser pecador, vamos a ponerle la Inmaculada Concepción a María y por lo tanto a Jesús. Pero miren lo que dice aquí. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y qué significa en semejanza de carne de pecado? Exactamente. Que Cristo haya nacido no como Adán antes del pecado, sino como Adán después de ¿qué? Del pecado. Todo espíritu que no confiese que Jesús nació como Adán después del pecado, en otras palabras, ese es el espíritu del anticristo. Y el dogma de la Inmaculada Concepción dice que Jesús vino a nacer como Adán antes del pecado. Miren, vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el verso 11? Porque el que santifica y los que son santificados, ¿qué dice? De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de ¿qué? ¿De llamarnos qué? Hermanos. Y si si alguien es tu hermano, ¿qué tiene? ¿La misma qué? La misma sangre y la misma qué? La misma carne. Él no podía venir inmaculado, es decir, como Adán antes, porque entonces no hubiera sido nuestro hermano. Él vino con nuestra misma carne y nuestra misma sangre, con la diferencia que en su mente Él nunca pecó. Amén. ¿Dónde lo dice? En el verso 17. Y verso 17 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? De lo mismo. Amén. Traía nuestra misma carne y traía nuestra misma sangre. Él participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Otras versiones dicen, ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles. Los ángeles no son carne ni son espíritu, no son carne ni son sangre. Sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Es decir, traía la misma carne y la misma sangre ¿de quién? De Abraham. Solo que en su mente no ¿qué? No pecó. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Entonces, en el tiempo de Juan, había ya personas que habían salido de la iglesia que decían, no, es que Jesús no vino como nosotros al mundo. Con esta misma carne y con esta misma sangre. No, así no vino Jesús. Y muchos cristianos piensan así hoy. Entonces, ¿cómo vino?
Vino como Adán antes de pecar, es decir, inmaculado. Y la Biblia dice que ese es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque te están negando lo que la Biblia dice. Te está negando a Cristo, te está yendo contra la humanidad de Cristo. O sea, el espíritu del anticristo en el tiempo de Juan negaba que Cristo realmente era humano como tú y como yo. Lo negaba. Y ponía a Cristo a un tipo de humanidad, ¿cómo le podríamos decir? Exaltada e intocable e inmaculada. Ahora, ¿por qué Cristo necesitaba hacerse humano? Para salvar a los humanos. Amén. ¿Tú y yo qué somos? ¿Somos piedra, palo, oro, plata? ¿Qué somos? Somos carne y sangre. ¿Necesitamos salvación? ¿Hemos pecado? Sí. El único que no pecó es Cristo Jesús. Amén. En Él no hubo pecado, dice la Escritura. Por lo tanto, de acuerdo a la Escritura, Él necesitaba hacerse humano para salvar a sus hermanos. Qué glorioso. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era ¿qué? El verbo era Dios. Y aquel Dios, aquella palabra, aquel Dios eterno decidió hacerse humano. Amén. El Dios eterno, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo ha creado, decidió hacerse parte de la creación. Y decidió hacerse carne para salvarnos a nosotros. Número uno, para darnos ejemplo de que nosotros podemos hacernos ahora del poder divino. Amén. En el tiempo de Juan, la gente empezaba a negar que Jesús no había venido en carne, que no era nuestro hermano, que quizá era como alguien, como un espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba allí, Pedro estaba pescando en el lago? Y apareció Jesús por ahí caminando. ¿Y qué dijo Pedro que era? ¡Ay! ¿Qué dijo Pedro? ¿Dónde está eso? Está en la Biblia, obviamente. Vamos a la Biblia. Ayúdeme a buscarlo porque estoy un poco cansado. Pero vamos, para que entendamos eso. Porque ya en el tiempo de Jesús, es decir, después de su resurrección, muchos empezaban a negar que Jesús que Jesús había venido en carne. Y los mismos apóstoles. Es Lucas. Pero ahí es el asunto, sí, hermano. Ajá. Ok, Lucas capítulo 24 nos refiere a nuestro hermano. Lucas capítulo 24. Eso es cuando estaban reunidos allí. En Jerusalén estaban los 11 reunidos y Jesús se aparece a los discípulos. Y entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu, verso 37. ¿Qué pensaban que veían? Un espíritu. Gracias, hermano Pedro. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué en su cabeza empiezan a pensar que soy un espíritu? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo, ¿qué? Soy, y ved. Porque un espíritu, ¿qué dice? No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aún los mismos discípulos, ¿qué hacían de Cristo? Dudaban de su humanidad.
habiendo estado 3 años con él. Y también ayúdeme a buscar el de Pedro, ¿no? Cuando sale de... Ajá. Pero aquí está, entonces, ¿se acuerdan qué dice Tomás por ahí? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Amén. ¿Se acuerdan de la historia de Tomás, verdad? Y hay varios ejemplos. Simplemente aquí estamos dando algunos ejemplos, porque estos son ejemplos. Porque el punto principal es, si no se confiesa que Jesucristo es venido en carne, como mi hermano, solo que en su mente él dependió del Padre y no pecó, porque la Biblia dice que obedeció los mandamientos. Si no confesamos ese Cristo, entonces estamos presentando al mundo un falso Cristo. Y si no comprendemos esto, porque esto empezaron a hacer muchos en el tiempo de Juan, muchos empezaron a decir, no, es que Jesús era como un espíritu. ¿Cómo va a ser como un espíritu? Tócame mis manos, tócame mis pies, soy tu hermano. Amén. Y hermano, esa es nuestra esperanza. Que las manos de Jesús y los pies de Jesús vivieron y fueron crucificadas por mí. Amén. Por mí. Hechos de los Apóstoles dice, por todas partes existían engaños satánicos. Por medio de la falsedad y el engaño, los emisarios de Satanás procuraban suscitar oposición contra la doctrina de Cristo. Como consecuencia, las disensiones y herejías ponían en peligro a la iglesia. Hermano, entonces, ¿quiénes son los anticristos? Los que se van contra las doctrinas ¿de quién? De Cristo. Por eso Martín Lutero dijo, yo sé que el Papa es el anticristo y la silla donde se sienta es el trono de Satanás. Porque el Cristo del romanismo no es el Cristo de la Biblia. Por eso hay tanto sincero católico romano que va de vuelta a la Biblia como fue Martín Lutero. Porque el Cristo de la Biblia es el Cristo verdadero. Amén. Es el Cristo verdadero. Entonces, ¿ya lo encontró? ¿Dónde está, hermana? Vamos a Mateo 14, 26. Mateo 14, 26. Para ver que aún los mismos discípulos ya andaban cayendo por ahí. Mateo 14, 26. Jesús anda sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿un qué? Un fantasma. Y dieron voces de... Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, ¿qué dice? No temáis. Amén. Esta era la idea, que aún después de la muerte de Cristo, la gente empezó a decir, no, es que Cristo no fue humano. Y aún los discípulos, hermanos, ahí reunidos los 11, el verso que nos dio nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Ah, no, ese es un espíritu. No, ¿qué espíritu? Ven y tócame mis manos, tócame mis pies. Ay, es un fantasma. Ay, yo soy. Aún los discípulos, hermanos. ¿Y quién dijo que era un fantasma? A ver, ¿quién dijo que era un fantasma? Mateo 14, ¿qué? Ah, sí. Bueno, los discípulos, todos. Todos los discípulos. Y entre ellos, ¿quién estaba? Pues Pedro. Entonces, el primer papa dudó de la humanidad de Cristo. ¿Entienden, hermanos? Pero obviamente la Biblia no nos dice que Pedro es el primer papa. No, porque ahorita vamos a hablar cosas muy interesantes. Así que muchos negaban la humanidad de Cristo y muchos hermanos decían, bueno, pero ¿cómo? Engaños satánicos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, si tú niegas que Cristo se hizo carne, ¿hay salvación para ti?
Porque si tú niegas que Cristo se hizo carne, entonces que Cristo obedeció, que Cristo fue clavado en la cruz, que Cristo resucitó y que Cristo intercede por ti en el cielo. Y que Cristo guardó los mandamientos. ¿Y que Cristo guardó los mandamientos? Porque es ahí donde el diablo ataca, dice, tú no puedes guardar los mandamientos porque tú no eres como Cristo. O sea, ¿cómo No tienes un ejemplo. puedes pensar así? Tú no puedes guardar los mandamientos. Cristo, pues era Cristo, era de otra naturaleza que tú. Sí, porque muchos piensan que Cristo al venir a la tierra, pues Él venció porque usó su poder divino. Entonces no entienden el papel de ambas naturalezas en Cristo. Bueno, ya estudiamos un poquito, porque este es un gran tema para estudiarlo. Se va a estudiar por toda la eternidad, la humanidad de Cristo. Amén. Porque si Cristo no fue humano o con naturaleza caída, entonces no podría ser nuestro ejemplo. Sí, vamos a leer algunas citas que dice la hermana Juárez sobre eso, hermano. Pero hay otra característica del anticristo. Vamos allá a Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿quién? Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿quién? Una cosa es negar que Jesucristo vino en carne, negar la humanidad de Cristo. ¿Y qué es negar que Jesús es el Cristo? Este es, ¿quién dice? El anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. El que confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Es decir, el que niega que Jesucristo es el ungido de Dios. Ungido significa Mesías. En otras palabras, el que niegue la divinidad, que Cristo es Dios, es el anticristo también. Entonces el anticristo te va a negar dos cosas. Es más, vamos al capítulo 4, verso 15, ahí mismo. Capítulo 4, verso 15. Dice así. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios, permanece en Él y Él en Dios. En otras palabras, el anticristo te va a negar dos cosas. Que Jesucristo es el Hijo del hombre, es decir, que Jesucristo vino en carne y que Jesucristo no es Dios. Es lo que te va a negar el anticristo. Y el papado hace poquito también ya manifestó que Dios no fue Dios, que fue cualquier hombre. Hermano, es que mira, en el principio era el verbo y el verbo era ¿quién? Dios. Y ese verbo, ese Dios, se hizo ¿qué? Carne en semejanza de ¿qué? Y esto es lo que llamamos, o a quien llamamos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa unión de lo totalmente divino con lo totalmente ¿qué? Humano, pero sin transgredir la ley de Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Y si tú niegas que Jesús, la divinidad, si tú niegas la divinidad de Cristo, entonces Jesús es completamente ¿qué? Humano, pero no es ¿qué? Divino. Y si tú niegas tanto la divinidad como la humanidad, ¿a quién estás negando? Pues estás diciendo que Cristo no existe.
Y ese es el papel del diablo, y ese es el papel del anticristo y de los anticristos. Exactamente, para allá vamos. Cuando llega un testigo de Jehová, te toca a las 7 de la mañana, estás roncando todavía. Algunos ya están despiertos, algunos ya están haciendo pan, ¿verdad? A las 7 de la mañana y dice, somos los testigos de Jehová. Oiga, ¿y Jesucristo es Dios? No es Dios. ¿Espíritu de qué son? Esas enseñanzas vienen del espíritu del anticristo. Oiga, en 1957, la Iglesia Adventista Oficial Organizada aceptó que Cristo no vino en carne como nosotros. 1957. Negó la humanidad de Cristo. ¿Qué hacemos allí nosotros? Hermanos, en ese tiempo, en el tiempo de Juan, por eso Juan dice, miren, viene el anticristo, pero ahorita ya salieron muchos anticristos. ¿Cómo los van a identificar? No crean a todo espíritu, que les vengo a hablar y traigo la Biblia. No, pruébenlo. ¿Cómo lo vas a probar? A ver, ¿tú me quieres predicar a mí? Háblame de la humanidad de Cristo y háblame de la divinidad y la humanidad de Cristo. Y si te hablan correctamente, así con la Biblia en mano, Cristo en semejanza de carne de pecado, nacido de mujer, sí, nacido de mujer, pero en semejanza de carne de pecado, no con naturaleza inmaculada, como lo dice Roma y como lo dice la iglesia adventista, la iglesia evangélica, los bautistas, los metodistas. Hermanos, es que hoy los anticristos y el anticristo, el papado y los anticristos, las iglesias protestantes que han negado la Biblia, están en guerra contra el Cristo verdadero. Y muchos ministerios de sostén propio que están en unión con esta enseñanza del anticristo, porque la tiene la organización adventista, delante de Dios son parte de los mismos anticristos. Hay ministerios de sostén propio que están apoyando esa falsa humanidad de Jesús. Hermanos, la Biblia tiene su validez hasta el día de hoy también, amén. No solamente en el tiempo de Juan. Entonces los discípulos dicen, este es un fantasma. ¿Qué fantasma? Toquen mis manos. Aún mismo Tomás dudaba, ¿verdad? Oye, vimos al maestro, ya resucitó. No, yo no, hasta que no meta mis manos, ¿dónde? En su carne, en su costado y vea que él es humano. Ándale, Tomás, mete tu mano. ¿Y metió su mano Tomás? Hermanos, nosotros tenemos un Cristo que se llama nuestro hermano. No se avergüenza llamarnos hermanos, porque no tomó la naturaleza de los ángeles, sino tomó nuestra naturaleza humana, caída después, es decir, después de Adán, pero aún así, él más bien no consintió en pecar. Amén. Y su divinidad es inobjetable. Jesús es Dios. Amén. Testigos de Jehová vienen diciendo, no. Fíjense cómo es el asunto. Jesucristo, dicen los testigos de Jehová, no es Dios. Es un ser creado, pero no es Dios. Es un Dios con minúscula, así le ponen. Entonces, ellos dicen, no, es que nada más creemos en un solo Dios, Jehová Dios, pero también crees en otro Dios, con D minúscula. Al final son politeístas. Creen en un Dios grande y en un Dios chiquito, en un Dios con mayúscula y en un Dios con minúscula. Los mormones creen que Jesús y el diablo son hermanos. Y uno es el hermano bueno y otro es el hermano malo. El catolicismo romano cree que Jesús vino, confunden su naturaleza divina con la naturaleza humana y piensan pues que en su naturaleza humana él vino inmaculado como Adán antes de la caída, cosa que la Biblia no dice. El adventista de la organización está tan dormido que ni sabe ni quién es Dios. ¿Sí? Le empiezas a hablar de la naturaleza humana de Cristo y dices, ya me dio sueño, háblame mañana.
Así están. Oh, la Biblia está llena de textos. En la profecía del Antiguo y en el Nuevo Testamento, hablando de que Jesucristo es Dios. Muchos, estando aquí, lo adoraron. Amén. Lo adoraron. Entonces, hermanos, en el tiempo de Juan, algunos sostenían que Cristo era un hombre bueno, pero negaban, ¿qué dice aquí? Su divinidad. Y ahorita nada más nos estamos enfocando a las dos características que habla acerca del anticristo. Dice, dos cosas. El que niega que Cristo vino en carne tiene el espíritu del anticristo. El que niega que Cristo vino es el Hijo de Dios, es decir, es divino, tiene el espíritu del anticristo. El Papa en la tierra dice, soy el vicario de Cristo en la tierra. Soy el representante de Cristo, no dice de Jesús. No dice de Jesús, dice de Cristo. Es más, aquí traigo este mismo libro que presenté en la mañana. Inocencio III, vicario de Cristo. Libro católico romano. Inocencio III, vicario de quién? ¿Por qué no dice de Emanuel? Porque Cristo está en relación con el ungido de Dios, es decir, con la divinidad. Y están diciendo que el papado es el enviado divino. Qué tremendo. Por eso Martín Lutero dijo, no. Él no puede ser el enviado divino, él es el que toma el lugar de Cristo, el anticristo. Entonces, vamos a Mateo capítulo 16, por favor. Mateo capítulo 16. Entonces vemos que los discípulos, aunque habían estado con Cristo, tenían sus altos y bajas. A ver, vamos ahí. Vamos al verso 13. 16:13 de Mateo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo de quién? A ver. Ahí Jesús está diciendo, mira, yo soy el hijo de quién? Yo soy humano. Pero yo quiero ver qué piensan los hombres de este ser humano. Ajá. Y ellos dijeron, pues unos piensan que tú eres un ser humano, nada más. Aquí está implícito. Unos que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas. ¿Cómo lo tenían a Jesús? ¿Cómo qué? ¿Y qué fueron los profetas? Humanos. ¿Fueron dioses los profetas? No. En otras palabras, ¿qué pensaba el pueblo de Israel acerca de Jesús? ¿Que era Dios o que era un humano? Miren, cuando Jesús estaba en la tierra, en carne y sangre, pues lo veían tan humano que este es un humano nada más. Oye, tú eres hijo de María, es más, mira, eres hijo de fornicación. Así le dijeron, ¿sí o no? Tu papá es un carpintero, allá está tu taller, ¿en dónde? ¿Nazaret? ¿Cómo? Bueno, sí, la gente dudaba de su nacimiento. Es más, tú eres ¿cómo le llamaban? Un bastardo. Ajá. Y María te tuvo sin saber qué pasó con José, así que dudaban del mismo nacimiento del Señor. Pero lo veían humano y decían, bueno, todo el pueblo piensa que tú eres un simple judío. Pero después de su resurrección, escuchen bien, la gente pensaba que ya no era humano, sino que era ¿qué?
No, no, no. No, que era un fantasma, que era un espíritu que anduvo por ahí caminando. Fíjense nada más la cosa como era. Entonces Jesús, cuando él estaba en la tierra, le dice, a ver, bueno, eso es lo que creen todos los demás. ¿Ustedes qué creen que soy yo? Ahí está la pregunta. Y les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? A ver, díganme ustedes. ¿Quién soy yo? Si ustedes piensan como los demás o no. Los demás piensan que yo soy nada más un humano, un profeta. Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres quién? ¿Y qué dice allí? El Hijo del Dios viviente. Tú eres divino. Amén. Tú no solamente eres humano. Tú eres la unidad entre lo divino y lo humano. Tú eres divino. Amén. Hijo de Dios. Por eso dice, ¿quién piensan que es el Hijo del Hombre? Y Jesús se entristece, obviamente, porque pues ni los discípulos pensaban que él era divino, hermanos. Y a ver, ustedes díganme quién soy. Ahora Pedro le dice, ¿tú eres qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro en ese momento confiesa la divinidad de Cristo. Amén. Pero es que Pedro fue muy inteligente, fue a la universidad y por eso confesó la divinidad de Cristo. O porque podríamos decir en la tradición católica romana, porque fue el primer papa, por eso. No. Miren lo que dice la Escritura. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre en ese momento, cuando el Hijo pregunta, cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo? De acuerdo a su mentalidad, el Padre le revela a Pedro y le dice, pronuncia que el que está delante de ti también es Dios. Amén. Entonces Pedro confiesa la divinidad ¿de quién? De Cristo. Ahora, hermano, ¿por qué es tan esencial entender la humanidad y la divinidad? Hermano, eso es tan esencial para nuestra salvación. Es esencial confiar en las dos, unidas en Cristo. Amén. Y debemos tener ese balance de confiar en la divinidad y en la humanidad de Cristo, juntas en Él. Amén. Por eso, hermanos, la persona de Cristo es única en el mundo y en el universo. Porque es Dios hecho hombre. En una sola persona. Y es lo que el mundo nunca va a entender. Hoy, ¿cuándo fue ayer, antier? Fíjense cómo el mundo desvió todo esto, gracias a Roma que se desvió esto, porque es Roma que desvió lo que el mundo tiene que entender. En lugar de enfocarse en la humanidad y la divinidad de Cristo, se enfocan en los regalos, en la cena. Y ahora sucede que los regalos y la cena toman el lugar de la humanidad y la divinidad de Cristo, y eso le llaman Navidad. Ay, peor el Santa Claus. ¿Qué dijo el hermano Pedrito, el Santa Claus? Peor, más allá. ¿Cómo le llaman al Santa Claus? Santa. Santo. Que era un sacerdote católico que dicen que en una Navidad le llevó regalos a los pobres. Y el San Valentín también, un sacerdote católico quiso que unos que no se amaban se amaran, algo por ahí está. Pero eso fue inventado por Claro, por Roma, eso no está en la Biblia. y Coca-Cola, su compañía. Bueno, Coca-Cola agarra todo eso para que la gente siga muriéndose.
Eso sí, si algo tienen es el mismo color, ¿no? Dijo el hermano Roberto. Bueno, ahí es mercadotecnia, obviamente. Pero lo que estamos diciendo es que Roma se ha separado tanto del Evangelio. Y ha sustituido por la tradición lo que es el verdadero evangelio. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces se le dice, Simón Pedro, no pienses que tú pensaste por ti solo. El que te reveló que Jesucristo es Dios, es el ungido. El que tienes aquí enfrente es el ungido, el Hijo de Dios. El que te lo reveló, ¿quién es? Es mi Padre que está en los cielos. Porque ahorita vamos a hablar de las llaves de Pedro. Aquí vienen las llaves de Pedro. Pero no son llaves normales. No son con un llaverito. No. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la Escritura. Seguimos leyendo, por favor, en el verso 18. Y yo también te digo que tú eres, ¿quién? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? Contra ella. Mira, Pedro, te voy a decir una cosa. Yo soy Dios, dice Jesús. Y a la misma vez soy tanto hijo hijo de Dios como hijo del hombre. Yo soy Jesucristo. Por eso se llama Jesucristo. Y en esta unidad de divinidad y humanidad, en esta unidad yo voy a edificar mi iglesia. Pregunta, hermanos, ¿Pedro es Dios? ¿Y todos los papas anteriores son Dios? Imposible que esté edificada la Iglesia Católica Romana en la roca. Imposible. Y no solamente la Iglesia Católica Romana, todas las iglesias protestantes que tienen como su roca principal a un hombre, a su presidente, secretario, tesorero, lo que sea, y no tengan a Cristo, no van camino al cielo. Tienen el espíritu del anticristo. Es tremendo, hermano. Porque Cristo le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabes cuál es la roca, hermano? La roca es la unión de lo divino con lo humano y se llama Cristo Jesús. Porque no pudo la muerte retener a Cristo. Amén. Porque cuando Cristo muere, muere la humanidad de Cristo. La divinidad no puede morir. Por eso Cristo dijo, yo tengo el poder para poner mi vida y volverla ¿a qué? A tomar. Él estaba hablando en ese momento como ¿qué? Como Dios. Amén. Claro. Yo tengo el poder de dejar mi vida por ti. Tengo el poder de tomarla. ¿Pedro puede decir eso? No, dicen que está enterrado en la Basílica de San Pedro. Tenemos que ser claros y obvios. Por eso Jesús nos invita también a que dice que no tengamos miedo al que mata el cuerpo, tengamos más miedo al que mata el alma. Prácticamente, si todos las personas que han muerto en el nombre de Jesús, por defender estas grandes verdades, han dado su vida. Y a veces yo me sorprendo que, por ejemplo, los reformadores que conocieron estas grandes verdades también, dicen que en la hoguera, aún en la hoguera, cantaban himnos. Así es. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué poder era el que le había dado Dios, o el que nos puede dar también a Dios también, en ese momento de peligro, ¿no? Que ellos entendieron perfectamente de que lo que le estaba diciendo a Jesús es que el cuerpo se puede morir, pero también Cristo, que es nuestro ejemplo, es el que también nos da la resurrección, pues tenemos la vida eterna. Amén. De hecho, nosotros somos participantes, dice la Biblia, si queremos, de esa naturaleza divina. No somos dioses, sino se nos otorga el poder de parte de la naturaleza divina.
Vamos a seguir leyendo lo de Pedro porque algo pasó aquí. Y le dice, ¿y las puertas de qué? ¿Qué es el Hades? Bueno, el infierno, dicen unas versiones. El sepulcro, en la Biblia, infierno y sepulcro, o donde descansan los muertos, es lo mismo. Dice, no prevalecerán contra quién. Hermano, y eso pasó. Cuando Cristo muere y cuando Cristo es resucitado, porque tanto Él es humano como es divino, las puertas de la muerte no pudieron contra Cristo. Amén. Ahora, de ahí en adelante todos los papas están muertos. ¿Hay algún papa que haya resucitado y esté en el cielo? ¿Pero por qué no? Si dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos, ¿por qué no? Deberían tener el poder entonces para salir de la tumba e irse al cielo. Porque no son hijos de Dios. En otras palabras, no son divinos. El verdadero cristiano basará su fe solo en Jesús. No en conferencia general, no en otras cosas, no en el Vaticano, no en otras cosas. No en organizaciones protestantes, no. Solo en Cristo Jesús. Esa es la esencia del cristianismo. Por eso a los cristianos en Antioquía le llamaron por primera vez cristianos, porque hablaban nada más de Cristo, del ungido. Hemos encontrado al Mesías, le dijo Natanael. La mujer samaritana, sabíamos que el Mesías había de venir. Yo soy el que hablo contigo. ¡Wow! El divino, soy el que hablo contigo. Y la mujer fue corriendo. El divino Mesías está hablando conmigo. Y es con esa iglesia que dice Cristo, que si dice, hablando de esta iglesia, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Hermano, es una roca inamovible, todopoderosa. La divinidad y la humanidad unidas en Cristo. En la mañana hablamos de los jesuitas y del poder tremendo que tienen, que no los ha podido doblegar ni aún el mismo Papa. Y lamentablemente tomaron el nombre de Jesús, de jesuitas, pues, compañía de Jesús. Pero hay alguien que sí los va a doblegar, y es Cristo. Es lo que dice la Escritura. Así que las puertas de la muerte no podrán contra la iglesia, cuyo Cristo sea el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Amén. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Por eso Martín Lutero escribió, aun cuando estén demonios mil pronto a ¿qué? A devorarnos, no temeremos, porque Dios vendrá a defendernos. Verso 18. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será atado, desatado ¿dónde? En los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo, es decir, Jesús el divino. Amén. ¿Por qué no? Oh, hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando a Jesús ya lo tenían en los últimos días, allí en el trial, en el juicio? Y le dijo el sumo sacerdote, confiésanos si tú eres el hijo de quién. Confía, a ver, que todo el mundo que todo el mundo escuche que tú te autoadjudiques
la divinidad. ¿Y qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. Por eso Jesús antes le dijo a los discípulos, miren, está bien, ya el Padre le reveló que yo soy Dios, pero no lo digan, porque si lo dicen, este pueblo, mi pueblo, va a querer hacer cosas que están, quizá que deben suceder, pero no en ese momento. Y desde ahí les mandó entonces que no dijesen que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios. Pero cuando Cristo lo dijo, tú lo has dicho, se lo dice al sumo sacerdote. ¿Qué dijeron ellos? Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de qué? Miren, él se cree Dios. Vamos a crucificarlo. Y a Cristo lo crucificaron, entre otras cosas, porque Él confesó su divinidad. Amén. Para salvarnos. Porque es la unión de la humanidad con la divinidad que nos puede salvar, hermanos. Un humano solo no nos puede salvar. Y un Dios que no se haga humano tampoco nos puede salvar. Él es la escalera de Jacob que une, esa escalera que une el trono de Dios con el polvo de la tierra. Ahí está Cristo Jesús. Por eso el que no confiese eso es el anticristo. Hermanos, agradezco a Dios que Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Que podemos estudiar en libertad la Sagrada Escritura y confesar la divinidad de Dios y confesar la humanidad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pero ¿cuáles son las llaves de Pedro? ¿Verdad que sí? Hermano, es tan sencillo, tomando el contexto. Escucha bien. Pedro creía que Cristo y todos los discípulos, que Cristo era hombre. Sí. ¿Creían que Cristo era Dios? No. Pero cuando el Padre le revela a Pedro que Cristo es Dios, Él es el precursor de todos aquellos que confiesen que Cristo es Dios. Todo aquel que confiese la divinidad de Cristo, y no solamente confiese la divinidad, sino cree en el poder de esa divinidad para cambiarnos a nosotros, para transformarnos a nosotros, tenemos las llaves del reino de ¿quién? Eso es, hermano. Si tú confiesas la humanidad y la divinidad unida en Cristo, tú tienes la llave del reino de los cielos. Porque, ¿qué dice aquí la Escritura? Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos aquí que en Cristo está unido el poder de la divinidad, más el ejemplo y la vida perfecta en su humanidad, eso nos da a nosotros el derecho para entrar por fe a los cielos, al cielo más bien. Amén. Y si en el nombre de Cristo Jesús, es decir, del divino humano, pedimos cosas aquí, allá se pueden llevar a cabo. Y si pedimos que no se hagan cosas aquí, allá también pueden ser ¿qué? Vetadas. De acuerdo a la santa y divina voluntad del Redentor divino humano. Esas son las llaves. Es decir, a Pedro se le dijo eso, porque él fue el que aceptó la revelación y la habló. Pero todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, también tiene las llaves para entrar al reino de los cielos. Amén. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Desde qué dice? Desde que los discípulos entendieron que Jesús era Dios,
Entonces Jesús les empezó a decir, ¿saben qué? Este hombre que también es Dios, es necesario que muera por la humanidad. Ah, qué bonito, hermanos. Amén. Es necesario que muera por la humanidad. Aquí lo dice. Padecer, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, ser muerto y resucitar al tercer día. Ser muerto, su humanidad, resucitar con el poder de ¿qué? De Dios, de la divinidad. Ahí está unido. Si ellos no hubieran entendido que Jesucristo es Dios, no podían haber entendido la resurrección de Cristo. Ahí está en la Biblia. Entonces Pedro, vamos a hablar sin conceder, ¿verdad? Entonces Pedro, el primer papa que ya tenía las llaves, miren lo que le dijo el primer papa. No, Jesús, no te vayas a morir, que no te mueras, no mueras por nosotros. Oiga, miren las palabras del primer papa. Por eso no es congruente el catolicismo con la Biblia. Porque si el primer papa hubiera sido Pedro, miren lo que dice la Biblia que Dios le dijo. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor, no quiero que mueras por nosotros, ni que resucites por nosotros. No, Señor, por favor, ten compasión de ti, no te mueras. Oiga, lo que le estaba diciendo Pedro, el primer papa, aceptando sin conceder. Entonces, verso 23. Pero él volviéndose le dijo, primer papa, ¿así dice? No. Le dijo, Pedro, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, vicario de Cristo en la tierra. ¿Así dice que le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Yo sé que esto es duro para muchos católicos, pero el verdadero católico que quiere, más bien el verdadero, sincero buscador de la verdad, que la quiere buscar, aquí la va a encontrar en la Escritura. Pedro le acaba, supuestamente en la tradición católica, Jesús le acaba de dar las llaves ¿a quién? A Pedro. Pero ahora Pedro, que tenía las llaves, ¿era quién? Era controlado por Satanás. Entonces, ¿a quién le dio las llaves? Entonces, ¿a quién le dio las llaves? ¿Será que es posible que se las haya dado a Satanás? Hermano, así de claro hablaban los protestantes antes. Pero por miedo a no ser linchados por el mundo católico, dejaron de hablar. Pero no todos los católicos van a linchar. Muchos saldrán de allí y van a aceptar las preciosas verdades de la Biblia. Tengo entendido que esta parte, quítate delante de mí, Satanás, muchas versiones católicas no la traen. Porque no ayudaría. ¿Y por qué le dijo Satanás? ¿Por qué Cristo le dice a Pedro Satanás? Sí. Bueno, allí también cae eso, hermano Teo. ¿Sabes una cosa? El diablo no quiere que Cristo el divino y Cristo el humano mueran por ti en ese momento. Y dijo, no, Señor, no quiero que esto te acontezca. Ten compasión de ti. El diablo no quería que Cristo divino, humano, muriera, hablando en su humanidad, porque su divinidad, su humanidad muere, su divinidad no. Y ese es un gran misterio, hermanos.
también implica eso, que Satanás no quería que se supiera la divinidad de ¿quién? De Cristo. Y el poder sobre la muerte de Cristo. Porque él iba a vencer la muerte. Y Pedro, ahora ya no era Pedro, antes, fíjense cómo cambian las cosas, hermano. ¿Quién le reveló a Pedro que Jesucristo era el Hijo de Dios? El Padre. ¿Y quién le insinuó a Pedro que aquel Hijo de Dios en su humanidad no muriera? Miren qué tan corto es el relato. En un momento el Padre te lo reveló, Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. A ver, ¿por qué el catolicismo romano no sigue la historia? Está como cuando, aquí como Job, cuando dice que... ¿Ah, sí? Y cuando dice que, cuando le dice allí sus hijos, ¿no? Ujú. Le dice, ¿dónde andas? Dando la vuelta también. Ujú. Y si ya ves que si hay un hombre que sí me ama, me teme, Ujú. me respeta y hace mi voluntad, porque tú lo proteges. Es Job. Ajá. Y ya ve que le dijo, bueno, pero si le tocaras, te maldeciría. Ya ve que le dio permiso que le tocara, pero no su alma, Ujú. su cuerpo. Y ahí está, bueno, todos sabemos la historia de Job, que él jamás renegó, dijo, si es voluntad de Dios, que se haga. Si desnudo vine a esta tierra y desnudo me lleva, que se haga su voluntad de Dios. Sí, él renegó y en medio de sus reniegos, él dijo, bueno, pues así vine a esta tierra, así me voy. Sí, y bueno, lo último cuando le dijo que vio que soportó todo lo que Satanás le hizo, Ujú. ya le dijo Dios, ahora sí ya déjalo ya, hasta aquí. Entonces, como Job volvió a ser Dios le dio un cuerpo más saludable y le multiplicó todo lo que Satanás le había quitado. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, algo semejante es aquí. Sí. Entonces yo pienso que entonces así si no se revelaba la verdad, entonces el hombre, o sea nosotros no estaríamos creyendo ni confiando. Exactamente. Sí, sí. Como sabemos la verdad, entonces confiamos en una resurrección. Amén. Y esa es nuestra esperanza, de estar con Cristo Jesús allá en los cielos cuando moramos en Cristo. Amén. Porque nuestra esperanza está en aquel que es la roca, y es la roca porque la divinidad y la humanidad están en él. Amén. Y las puertas de la muerte no pueden contra él. Por eso es que después le dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y suba a Jerusalén, sea maltratado de los líderes pues judíos, y después de muerto resucite. Y entonces Pedro dice, Señor, en ningún momento esto te acontezca, ten compasión de... Apártate de mí, Satanás. Porque Pedro le estaba diciendo, sabes que no quiero que tú vayas a morir por la humanidad. ¿Y de quién era ese pensamiento? De Satanás. Aquí lo dice. Entonces, creyentes católicos, si hay alguno que está viendo en este mensaje, debe comprender y entender que inmediatamente, como dice la tradición católica, si les dio las llaves, pues también le dijo, apártate delante de mí, que Satanás. No cuadra, no va el asunto. Pero él, verso 23, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dice a sus discípulos en ese mismo momento, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. ¿Qué está diciendo? Yo voy a dar mi vida por ustedes. Y si ustedes quieren guardar su vida y no la quieren dar por mí, bueno, la van a perder.
Pero yo la voy a ganar de vuelta y la voy a dar por ustedes. Así que Pedro, apártate delante de mí, Satanás. Y se le cayeron las llaves a Pedro, ¿verdad? Es que, hermano, tenemos que decirle a los sinceros católicos la verdad, porque muchos andan buscando la verdad, sobre todo en estos tiempos, hermanos. Sí, hermano. Y a pesar después de que ya murió, ya estaba en el sepulcro, en Mateo 28, versículo 12, Ajá. dice así, y reunidos con los ancianos, y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que después de que murió, todavía hay grandes mentiras todavía. Claro. que ¿Por no qué? les Porque conviene. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, Yo tengo que morir y resucitar. Pero cuando murió y resucitó, el pueblo judío dijo, no, vamos a decirle que no resucitó, que su cuerpo anda por ahí, que se lo robaron, que se lo llevaron. Y eso también era parte del plan de Satanás, porque Satanás es el maestro de la mentira. Ahora, ¿comprendemos quién es el anticristo? El que se va en contra de la divinidad de Cristo y de la humanidad de Cristo. Y que los niega. Ok, vamos a suponer que tú aceptas que Cristo es divino, pero que no es humano. ¿Eso hace a Cristo? No. Vamos a suponer que tú aceptas que Cristo es humano, pero que no es Dios. Pues entonces tienes el espíritu del anticristo. Pero dice, el anticristo viene, pero han surgido muchos anticristos. Hermanos, todas estas doctrinas las agarró Roma y las dogmatizó Roma a través del papado, perdón. Hermano. Y hoy la gran mayoría, llámese católico, llámese como se llame, ellos tienen el concepto de que no se puede guardar los mandamientos y ellos dicen que si Cristo guardó los mandamientos porque Él era Dios, pero ya vimos y hemos leído de que también fue tentado igual que nosotros. así es. Y entonces, si dice que Jesús es nuestro ejemplo, por lógica, yo veo por la lógica que si Cristo es mi ejemplo, sí se puede guardar los mandamientos. Ahorita vamos a ver una cita porque es necesario entender y aceptar las dos cosas, la humanidad y la divinidad de Cristo. Pero vamos a 2 de Juan capítulo, pues es el único que hay. El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Verso 4. Mucho me regocijé porque los he hallado algunos de tus hijos andando en ¿qué? En la verdad. Verso 6. Y este es el amor. ¿Cuál es la definición de amor en la Biblia? Que andemos según sus mandamientos. Ese es el verdadero amor. Hay muchas definiciones de amor en la Biblia. Pero en este contexto dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en el amor como vosotros habéis oído desde el principio. Verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. Quien esto hace es el engañador, ¿y quién más? El anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas personas que enseñan que Jesucristo no es Dios y que en la carne no vino como en carne como tú y yo? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? La Biblia dice qué vamos a hacer. ¿Está bien? Mira, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, es decir, la divinidad y la humanidad,
no tiene ¿a quién? A Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae ¿qué? Esta doctrina, ábranle la puerta de su casa y díganle bienvenido, pásale, háblame del atalaya un poco. ¿Dice eso? ¿Qué dice? No le recibáis ¿dónde? ¿En dónde? En vuestra casa. Ni le digáis ¿qué? Y saben que muchos dicen, ay, es que yo todo lo examino y agarro lo bueno. Porque agarran un texto fuera de contexto. Hermano, hoy por hoy los pastores en la organización religiosa adventista no creen que Jesucristo vino en semejanza de carne de pecado. No lo creen. Las 28 creencias no lo creen. Los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Cristo. El catolicismo romano mucho menos. No cree, ha inventado la inmaculada concepción de Cristo. No cree en la humanidad de Cristo. Estamos viviendo una de las grandes apostasías. Y si alguien viene con otra doctrina que no es la de Cristo, dice la Escritura, no le recibáis en casa ni le digáis ¿qué? Bienvenido. Oiga, pero ahora es que ahora no tocan, ahora me mandan videos en YouTube. Pues tampoco recibas esos videos en YouTube. Elimínalo de tus contactos, dijo un hermano por aquí. Porque el que hace tales cosas, ¿qué dice? Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. ¿Sabes qué le dice? El que le dice bienvenido, ¿sabes qué? Yo también ando con el espíritu del anticristo contigo. Y se vuelven anticristos. Participan de sus malas obras. Por eso cuando el pastor finalmente me dijo, ay, que te vamos a ir a visitar, no quiero visitas. La Biblia es clara. ¿Cómo que me van a ir a enseñar que la iglesia adventista organizada en 1957 aceptó la doctrina de la Inmaculada Concepción, que inventaron los jesuitas en el 1854, que es la iglesia de Dios? Ese es el espíritu del anticristo. Y la Biblia me dice, ni lo recibas, le digo, ay, bienvenido pastor, qué bueno que me va a desfraternizar. No le digas eso. ¿Es clara o no es clara la Biblia, hermanos? Pero muchos, que todavía no tienen el amor de Cristo y el amor a Cristo, y que tienen más el amor a sus maestros de teología y a sus pastores, a sus sacerdotes y a sus dirigentes protestantes y a sus obispos y todo, ahí lo están recibiendo en casa. Leo esta cita de Hechos de los Apóstoles, un libro de la hermana White, profeta del Señor, amén, dice, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido al carne. Este tal es el engañador es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebele y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y ¿quién más? Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Juan se llenaba de tristeza al ver penetrar en la iglesia esos errores que venenosos. ¿Qué eran, hermanos? Errores venenosos. Bueno, eso es. Porque una vez que niegas que Cristo es humano y que es divino, entonces, ¿qué guardó Jesús en la tierra? Eso es lo que ven en esa ilustración, ¿verdad? No les recibas en casa ni les digas bienvenido, porque niega la humanidad y la divinidad de Cristo. Mira, hermano, ahora, ¿por qué te pongo esta ilustración? Y lo vamos a ver con una cita del Espíritu próximo. Mira, hermano, es necesario la divinidad y la humanidad de Cristo para poder guardar la ley. Amén. Sin una de las dos no se puede guardar la ley de Dios. Y vamos a ver la cita.
Entonces, muchos están diciendo, no, es que no hay ley. No, deja la ley de Dios, deja los mandamientos. También es lo mismo. Al negar la ley, están negando que no se puede guardar, y al negar que no se puede guardar, están negando la divinidad y la humanidad de Cristo. Y por eso ahí ven esa ovejita así como está. Está muy atenta. Ahí está. Esos son los adventistas del 57 de la organización que le están predicando que Cristo no vino humano. Oveja perdida. Y esto es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 20. De vosotros mismos saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Les van a dar otro Cristo. Entonces, ¿entendemos quiénes eran los anticristos en el tiempo de Pablo, del tiempo de Juan? Ahora Roma agarra esas enseñanzas de allá y las oficializa en sus credos. Y pone cosas que no son. Dicen que Pedro tiene unas llaves. Y que ahora se han muerto muchas personas con esto del COVID. Y por lo menos en mi pueblo, cuando una persona se está muriendo, ya empiezan a tocar las campanas. Y esas campanas las escucha Pedro y ya empieza allá en el cielo a sacar la llave y abre la puerta. Ya. Total que cuando se muere acá lo entierran, allá ya están abiertas las puertas para que entre el alma. ¡Qué graves errores! Hace rato comentábamos en la mesa que ningún ser humano puede abrir el cielo, solo Cristo Jesús. Cuando se confiesa la divinidad de Cristo con la humanidad, entonces lo que atemos aquí, allá se va a atar. Pero por nosotros mismos, no. Estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol amado de los que afirman morar en Cristo y viven transgrediendo la ley. Existen en estos últimos días males semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primitiva. Y la enseñanza del apóstol Juan acerca de estos puntos debe considerarse como cuidadosa atención. Debéis tener amor, es el clamor que se oye por doquier, especialmente de parte de quienes se dicen santos. Pero el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. No debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso, ¿qué? Amor. Por eso Juan les decía, no, es que si alguien les viene predicando una humanidad distinta, una divinidad distinta, eso no es amor. No le reciban en casa y le digáis bienvenido. Oiga, pero es que antes Juan habla del amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y por qué ese amor que nos ha dado el Padre le hace a Juan decir, sabes qué? Si te vienen predicando doctrina falsa, no lo recibas. ¿Qué tipo de amor? Es amor a la verdad. Amén. Pero nosotros, y hay muchos ecuménicos que confunden, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ay, le vengo predicando una falsa divinidad y falsa humanidad. Ay, bendito, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Bienvenido. No, hermanos, no nos confundamos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahora, ¿qué vas a hacer entonces, hermano, con los testigos de Jehová que llegan? Que diciendo que Cristo no es Dios, negando la divinidad, trayendo el espíritu del anticristo. Pues dice, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Porque si le dices bienvenido, participas de sus malas obras. Bueno, la Biblia es clara. Si tú quieres hacer otra cosa y decirle bienvenido, bueno, automáticamente participarás de sus malas obras. ¿O no? Sí. Ahora, esta es la doctrina de Cristo. Por eso la Biblia dice, si alguno viene y no trae esta doctrina. ¿Cuál es esta doctrina? Hermanos, es sencillo, la doctrina. Vamos a hacer un resumen de la doctrina de Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Dios, la divinidad, se hace humanidad.
y habitó entre nosotros, de mi carne y de mi sangre. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, eso lo leímos, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿dónde? En la carne, para que la justicia de la ley, es decir, los 10 mandamientos, se cumpliesen en nosotros. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿En dónde los guardó? En la carne, y permanezco en su amor. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Esta es la doctrina de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos? Y con esta cita termino. Por eso es muy importante confesar la humanidad y la divinidad. Deseo a todas las gentes, página 16. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo de hombre. ¿Como hijo de qué? Es decir, en su humanidad nos dio un ejemplo de qué? De obediencia. ¿Es importante su humanidad? ¿Por qué? Porque nos dio ejemplo de obediencia. Amén. Como hijo de Dios, es decir, por su divinidad, nos imparte poder para obedecer. Por eso es necesario, hermanos, que confesemos. ¿Por qué es necesario que yo confiese la divinidad? Porque su divinidad me da el poder, ¿para qué? Para obedecer. ¿Por qué es necesario que yo confiese su humanidad en semejanza de carne y pecado? Porque me da ejemplo de qué? De obediencia. Ahora hay un predicador que se llama Esteban Bor que dice, bueno, pues a mí no me interesa mucho si Jesús vino con la naturaleza humana antes de Adán o después de Adán. Lo que importa es que Él tiene poder para salvar. ¿Sabes qué está haciendo? Está echando para abajo la humanidad de Cristo. No me interesa la humanidad de Cristo. Lo que me interesa nada más es la divinidad. Escúchenlo, está en un tema que dice, ¿es la iglesia adventista Babilonia? ¿El hijo de Bullón también dice lo mismo? ¿Qué dice? No, ya no le recibáis en casa a través de YouTube ni le digáis bienvenido. Si YouTube estuviera, si el apóstol Juan estuviera ahora vivo, ¿verdad? Diría eso. ¿El hijo de Bullón qué dice, hermano? Dice eso igual, que Adán no vino en la naturaleza de... Digo, que Cristo no vino en la naturaleza de Adán. Ajá. Aquí está el video. Ah, ahí está el video. ¿Cómo se llama el video? A ver, vamos a ponerlo por aquí en el... Ah, no, ¿no está? Ah, ok, no está en el YouTube. Pensaba que estaba por ahí. Pero, bueno, si no lo buscamos otra ocasión, vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios. Pero también en esta oración vamos a agradecerle a Dios por Basti, que ha cumplido un año más. ¿Dónde está Basti? Ah, está sentadita aquí. Acompáñala, ven hermano, tráela. Pásala, hermano. Porque Basti ha cumplido un año más, me acaban de comunicar. Viene Basti, viene la hermana Basti y el hermano Eliakim, ¿verdad? Pero Basti viene a agradecerle a Dios por un año más de vida. Amén. Y son nuestros hermanos, son los hermanos más pequeños en Cristo Jesús. ¿Verdad, hermana Basti? ¿Cumpliste años? Un año más que el Señor te dio, ¿verdad? Y lo correcto es agradecerle a Dios. ¿Verdad que sí? Agradecerle a Dios. Así que todos nos vamos a hincar y vamos a agradecerle a Dios por este sábado y por un año más que el Señor le ha dado a nuestra hermana Basti. Ayúdale a hincarse, hermano. Vino su mami. Ahí está bien. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra.
porque tu palabra es verdad, porque nos haces meditar en aquel momento cuando el Verbo se hizo carne y confiar en la divinidad y en la humanidad de nuestro Salvador Jesucristo. Y el que no traiga esta doctrina trae el espíritu del anticristo. Señor, ayúdanos a confiar nuestra vida, nuestras esperanzas, nuestras angustias en aquel que es la roca y que ni aun la muerte puede contra él. Gracias, porque hemos visto el avance profético y cómo, Señor, todo esto nos dice que Cristo Jesús está muy pronto a las puertas. Gracias. Gracias por mis hermanos que han venido de cerca y de lejos. Guárdanos al regresar a casa. Pero también en esta tarde viene una hija tuya a agradecerte por un año más de vida que le has dado, Señor. Reconociendo que tú eres el dador de la vida, que tú eres el sustentador de su vida, de su mente, de su corazón, de su cuerpo, Señor, que lo has mantenido latiendo. Y una vez más oramos por ella, para que en los tiempos finales que ella tendrá que enfrentar, Señor, puedan los frutos de estos mensajes y de estos temas verse en su vida, para honra y gloria de Dios. Y también te pedimos por Eliakim, que vino aquí a acompañarla, Señor, que ambos puedan crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Bendícelo, Señor. Y antes de finalizar, pedimos por los enfermos de tu pueblo. Que se haga tu voluntad, Padre. Que tu misericordia sea hecha en ellos. No lo que nosotros queramos, sino lo que tú sabes que es mejor. En tus manos los dejamos, porque eso es lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Y pedimos, Señor, por algunos que quizá no conozcamos nosotros, pero que son fieles hijos tuyos y que estén pasando por pruebas y dificultades, que tú seas su fortaleza, que tú seas su ayudador. Y que podamos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias, Señor, por tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.